de la excavación y catedrático del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. Nos va a hablar de la momia de Galera, un tesoro que para conocer en profundidad se examinó en el propio yacimiento. Cuando mencionamos una momia, a nuestra mente acuden imágenes de personajes vendados con andar almidonado, estirados de posición porque sobre su carácter no entramos en valoraciones que bien comprendemos que no les hemos conocido en su mejor momento. Para el cine han sido una fuente inagotable de aventuras y en su mayoría estaban ligadas a una maldición. En nuestro país también hay momias, célebres entre los expertos, pero casi desconocidas para el resto de nosotros. Una de ellas es el hombre de Galera, encontrada en el yacimiento de Castellón Alto. Una momia que, a pesar de sus 3.500 años de silencio, los arqueólogos de la Universidad de Granada le han obligado a contestar a unas cuantas preguntas. El pueblo de Galera, en Granada, está muy cerca del yacimiento y serán sus actuales habitantes quienes formulen las cuestiones a su antiquísimo vecino, un antepasado de la Edad del Bronce. ¿Cómo se encontró la momia? Cuando en el año 2000 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se puso en contacto con nuestro equipo de investigación, no esperábamos localizar ningún hallazgo especialmente importante. Sin embargo, nos llevamos una grata y extraordinaria sorpresa cuando una chica estaba trabajando limpiando un muro de mampostería y de pronto vio que existía un hueco al otro lado del muro detrás de la pared. Inmediatamente supusimos que era una cámara sepulcral que estaba hueca y utilizamos unas sondas fotográficas para poder tener una visión del interior de la sepultura, lo que era inviable desde la zona donde estábamos situados, ¿no? ¿Qué años tiene la momia? Este veterano inquilino de Galera tiene más de 3.500 años de antigüedad y puede presumir de ser el hombre mejor conservado de la península ibérica. ¿De qué murió la momia? Murió de una potente infección, como lo han demostrado los restos de parásitos intestinales que se han localizado y que corresponden a un parásito muy parecido a la tenia solitaria. ¿Qué edad tenía cuando murió? Los análisis que inmediatamente pudimos realizar in situ sobre algunas características forenses nos demostraron que en realidad era un hombre adulto de entre 27 y 29 años de edad. ¿Cómo era el paisaje entonces? Los datos que tenemos sobre el medio ambiente de época argárica nos indican, por un lado, que el nivel del río estaba mucho más alto, al igual que el barranco, que no era tan pronunciado como en la actualidad. Al mismo tiempo encontramos que el río tendría una importante vegetación que estaría compuesta por un lado de álamos, fresnos, sauces y sobre todo árboles que resisten muy bien la sequedad del terreno y los suelos yesosos, como es el caso. ¿Cuál era su ajuar funerario? En el interior de la tumba aparecen ya los objetos que forman parte tanto del depósito funerario como de los ajuares. Está compuesta por varias vasijas de cerámica, 4 en concreto, una gran botella, una copa y 2 pequeñas joyas. Aunque en estos momentos no contienen más que un pequeño trozo de hueso, evidentemente estaban repletas de comida y de otra serie de líquidos cuando se depositaron en el interior de la tumba. Hay un pequeño hueso que corresponde a la pierna de un cordero. Se han podido realizar análisis muy especializados del contenido de estas vasijas y podemos saber que algunas de ellas contenían leche, en otras aparecen restos de vegetales y en otras restos de cera, miel, que rellenaría el interior del vaso. Sin embargo, la pieza más especial es un hacha de cobre arsenicado con un mango de madera. Más que de un hacha podríamos hablar de una azuela. Aunque la momia de Galera es el único cuerpo parcialmente momificado, los enterramientos en Castellón Alto son abundantes, como nos describe Juan Antonio Cámara.
En este caso, además, los enterramientos corresponden a personas de un elevado nivel social, como demuestra el ajuar de esta joven de 16 años, que constaba de varios adornos en cobre y plata, como los pendientes. Además, consta de una botellita que es muy característica de los enterramientos femeninos de la cultura argárica. ¿Por qué tenía esa posición encogida? El individuo adulto está situado en posición fetal, con el cuerpo muy encogido, mirando hacia el interior de la sepultura. En realidad responde a una posición característica en la mayoría de los enterramientos de la cultura argal y en general de las distintas culturas de la Edad del Bronce en toda la península ibérica. Aparecen totalmente encogidos, de forma que muchos especialistas habían pensado que habían sido atados y que se habían flexionado de tal manera que a veces incluso se habían roto las rodillas para formar un paquete con el enterramiento y situarlo en el interior de la sepultura. Esta costumbre no respondía a que el espacio interno de la sepultura fuera restringido, sino a un ritual funerario que se repetía de forma sistemática en la mayoría de estos enterramientos. El estudio que hemos realizado de los restos de lana, fundamentalmente, que se sitúan pegados a la piel o pegados a los restos del vestido del individuo, demuestran que posiblemente estuviera embutido en un saco o en un sudario de lana que lo cerraba totalmente. ¿Por qué se conservó? Además de la sequedad del ambiente y del muro de mampostería, la tumba estaba cerrada con tablones que permitieron su completo aislamiento. Aparte del cierre con losas de piedra en la sepultura, muchas veces estas se cubren con tablones de madera que indican que el trabajo de la carpintería estaba muy avanzado. ¿Cómo lo trajeron al museo? La tumba se localizaba al fondo de la pared rocosa dentro de la casa y estaba cerrada con un murete de mampostería. En el momento en que introducimos las sondas con cámara fotográfica y vemos el contenido, tomamos dos decisiones. Primero, cerrar herméticamente la sepultura para que no existieran cambios en la humedad y en la temperatura del interior del receptáculo donde estaban introducidos los enterramientos y de esa manera evitar el deterioro de la materia orgánica. La materia orgánica se conservaba de forma absolutamente excepcional. En esta época, hace aproximadamente 3.500 y 4.000 años, los hallazgos que se localizan en los yacimientos de la Edad del Bronce no conservan prácticamente ningún elemento de materia orgánica. Sustituimos el sistema de laboratorio en la universidad por un laboratorio directamente en el yacimiento, en el mismo lugar del hallazgo. Para eso tuvimos que construir ese laboratorio, realizamos una caseta herméticamente cerrada y con las condiciones de humedad y de temperatura que exigían la excavación de la tumba. Y nos pusimos en contacto ampliando nuestro propio equipo de investigación con grupos muy especializados en trabajos de antropología física y de antropología forense. Pasamos a abrir la tumba y se tomaron multitud de muestras. La excavación nunca puso en contacto a los propios arqueólogos con los restos orgánicos ni con los huesos y organizamos un laboratorio con microscopios, con todos los elementos característicos de cualquier espacio de la universidad dedicado a la antropología forense, situado en el propio interior del yacimiento y junto a la tumba. ¿Quién era el niño que le acompañaba? Localizamos también un paquete de huesos que pertenecían a otro individuo, en este caso un niño pequeño, aproximadamente de unos 4 años de edad, que no estaba en posición totalmente articulada, como el cadáver del adulto. Lo que nos indica con claridad que el niño había sido extraído de otro lugar, de otra tumba,
cuando se depositan los restos en esta y que ya estaba en gran parte descompuesto su cadáver cuando fue depositado. De hecho, el niño también conserva toda una serie de restos de material orgánico, como por ejemplo restos del pelo, que está peinado de una forma muy diferente al del adulto. Está peinado hacia adelante y cortado con un flequillo que le tapaba una parte de la frente. El niño tiene también algunos otros restos de tejidos que nos demuestran que estaba parcialmente momificado cuando fue extraído de su otra sepultura. ¿Qué es la cultura algar? La cultura algárica se extiende entre el 2000 y el 1400 a.C. en el sudeste de la península ibérica. La disposición en alto de la mayoría de los poblados algáricos condiciona en gran parte su urbanismo. Las viviendas, normalmente rectangulares y de varias habitaciones, se disponen aterrazando el espacio y para ello cortan la ladera para conformar la pared posterior de las casas. A veces la revisten de muros de mampostería y en otras veces, como en este caso, queda la roca desnuda. La pared delantera de la casa puede servir de pared trasera de la vivienda inmediatamente inferior o entre ambas puede quedar, como en este caso, un pasillo que facilita la comunicación. Al interior de las viviendas encontramos toda una serie de estructuras para el desarrollo de la vida doméstica, como los bancos de molienda u otros bancos que servían de apoyo para los recipientes, en muchos casos de cestería, o para los telares. El abastecimiento de agua en el poblado se hacía principalmente del río, pero aquí tenemos un elemento que servía para almacenar agua en la parte más alta del poblado y dentro de la acrópolis. Una cisterna que está construida recortando la roca, esta capa de roca más dura, vaciando la capa de roca más blanda, que luego se cubría con barro para evitar filtraciones, y luego esta cisterna tenía una cubierta de madera que evitaba también la evaporación. ¿Qué aspecto tenía vivo? Tenía una altura de unos 60 aproximadamente, debía de estar bien alimentado, tenía una serie de características que nos demostraban que estaba en unas condiciones físicas estupendas, no había soportado tampoco unos esfuerzos, unos trabajos extraordinarios durante su vida. ¿Cómo iba peinado? Mantiene con una conservación excelente la totalidad del pelo, tanto el pelo de la cabeza, que está dispuesto y preparado de una forma muy especial. Muestra dos trenzas laterales triangulares bajo las orejas y una coleta central que arranca de la parte posterior de la cabeza y se enrolla en los brazos con una longitud extraordinaria, aproximadamente le llegaría hasta la base de la espalda, y que está sujeta a la parte posterior de la cabeza con un coletero. ¿Cómo iba vestida? La moda en la Edad del Bronce en Castellón Alto pasaba por llevar un gorro en casi todas las épocas del año, bien para protegerse del frío como para evitar el tórrido verano. La camisola y los pantalones solían ser de lino y se confeccionaban en los telares del hogar. Los zapatos eran de esparto trenzado, sin olvidar que la suave piel curtida de los animales domésticos solía añadir un toque de distinción. En este atuendo hay que destacar la espinillera de su pierna izquierda. Uno de los ejemplos de la artesanía del esparto es la espinillera que llevaba el hombre de galera, que le servía para proteger su pierna a la hora de... ¿Usaban adornos? Una cuerda con 4 o 5 cuentas de collar que sujetaban totalmente la coleta. Ante estos signos de un cuidado personal muy especial, pensábamos que se trataba de una mujer
estábamos convencidos no solo de que era una mujer, sino que era una mujer de una condición social importante. ¿Había otras tribus o poblados? No se trata de una cultura unitaria, sino que engloba una serie de comunidades que comparten una serie de rasgos, como rituales de enterramiento bajo las viviendas. En ocasiones se han encontrado esqueletos infantiles en vasijas de barro. ¿Qué plantas cultivaban? Cultivaban una gran variedad de especies, tanto cereales como leguminosas. Entre los cereales, en esta zona predomina el cultivo del trigo frente a la cebada. Se machacaba el grano para obtener la harina. Con ella se realizaban una serie de tortas de cereal o una serie de estofados. Asimismo, en La Vega se cultivarían las especies como las habas, los guisantes, es decir, toda una serie que serían la base económica de estas poblaciones. Dentro de las especies domésticas tienen mayor importancia las ovejas y las cabras. El análisis de los fósiles de los excrementos de cabras ha permitido confirmar que hace 3.500 años los animales domésticos se mantenían separados de las viviendas familiares. ¿Cómo eran sus creencias religiosas? Las familias entierran a sus muertos debajo de las casas. Se puede enterrar directamente en el centro de habitación con una fosa profunda, como sería este caso, o bien junto al fondo, en la pared trasera, de la que aquí tenemos varios ejemplos. ¿Cómo fue su entierro? Los especialistas en clínica forense han analizado la descomposición de la fauna y flora cadavérica. Los insectos y polen hallados demuestran que el cuerpo no se introdujo en su tumba hasta transcurridas 72 horas de su fallecimiento. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Durante toda esta serie de horas, prácticamente 3 días, estuvo expuesto o al exterior de la casa o en el interior en una de las habitaciones. Con toda seguridad se expondrían también las ofrendas funerarias y que mostraban la posición que tenía este individuo dentro de la pirámide social que caracteriza a un pueblo bastante jerarquizado como es el de la cultura del Algar. Hoy nos hemos acercado a un hombre cuya cultura se extinguió hace 3.500 años, pero del que hemos podido conocer cómo era su aspecto, cómo se peinaba, cómo vestía, cómo eran sus viviendas y por tanto nos hemos acercado también a cuáles eran sus preocupaciones y temores. Y del que sabemos que para el último viaje su familia le ofrecía comida y armas para sobrevivir más allá de la muerte. No queremos acabar este documental sin agradecer al pueblo de Galera por su alegre y desinteresada participación. ¿Quién era el niño que le acompañaba? Localizamos también un paquete de huesos que pertenecían a otro individuo, en este caso un niño pequeño, aproximadamente de unos 4 años de edad, que no estaba en posición totalmente articulada, como el cadáver del adulto. Lo que nos indica con claridad que el niño había sido extraído de otro lugar, de otra tumba, cuando se depositan los restos en esta, y que ya estaba en gran parte descompuesto su cadáver cuando fue depositado. De hecho, el niño también conserva toda una serie de restos de material orgánico, como por ejemplo restos del pelo, que está peinado de una forma muy diferente al del adulto. Está peinado hacia adelante y cortado con un flequillo que le tapaba una parte de la frente. El niño tiene también algunos otros restos de tejidos que nos demuestran que estaba parcialmente momificado cuando fue extraído de su otra sepultura. ¿Qué es la cultura algar? La cultura algárica se extiende entre el 2000 y el 1400 a.C. en el sudeste de la península ibérica. La disposición en alto de la mayoría de los poblados algáricos condiciona en gran parte su urbanismo. Las viviendas, normalmente rectangulares y de varias habitaciones, se disponen aterrazando el espacio y para ello cortan la ladera
para conformar la pared posterior de las casas. A veces la revisten de muros de mampostería y en otras veces, como en este caso, queda la roca desnuda. La pared delantera de la casa puede servir de pared trasera de la vivienda inmediatamente inferior, o entre ambas puede quedar, como en este caso, un pasillo que facilita la comunicación. Al interior de las viviendas encontramos toda una serie de estructuras para el desarrollo de la vida doméstica, como los bancos de molienda u otros bancos que servían de apoyo para los recipientes, en muchos casos de cestería, o para los telares. El abastecimiento de agua en el poblado. Hay un pequeño hueso que corresponde a la pierna de un cordero. Se han podido realizar análisis muy especializados del contenido de estas vasijas y podemos saber que algunas de ellas contenían leche, en otras aparecen restos de vegetales y en otras restos de cera, miel, que rellenaría el interior del vaso. Sin embargo, la pieza más especial es un hacha de cobre arsenicado con un mango de madera. Más que de un hacha podríamos hablar de una azuela. Aunque la momia de Galera es el único cuerpo parcialmente momificado, los enterramientos en Castellón Alto son abundantes, como nos describe Juan Antonio Cámara. En este caso, además, los enterramientos corresponden a personas de un elevado nivel social, como demuestra el ajuar de esta joven de 16 años, que constaba de varios adornos en cobre y plata, como los pendientes. Además, consta de una botellita que es muy característica de los enterramientos femeninos de la cultura algárica. ¿Por qué tenía esa posición encogida? El individuo adulto está situado en posición fetal, con el cuerpo muy encogido, mirando hacia el interior de la sepultura. En realidad responde a una posición característica en la mayoría de los enterramientos de la cultura algar y en general de las distintas culturas de la bronce en toda la península ibérica. Aparecen totalmente encogidos, de forma que muchos especialistas habían pensado que habían sido atados y que se habían flexionado de tal manera que a veces incluso se habían roto las rodillas para formar un paquete con el enterramiento y situarlo en el interior de la sepultura. Esta costumbre no respondía a que el espacio interno de la sepultura fuera restringido, sino a un ritual funerario que se repetía de forma sistemática en la mayoría de estos enterramientos. El estudio que hemos realizado de los restos de lana, fundamentalmente, que se sitúan pegados a la piel o pegados a los restos del vestido del individuo, demuestran que posiblemente estuviera embutido en un saco o en un sudario de lana que lo cerraba totalmente. ¿Por qué se conservó? Además de la sequedad del ambiente y del muro de mampostería, la tumba estaba cerrada con tablones que permitieron su completo aislamiento. Aparte del cierre con losas de piedra en la sepultura, muchas veces estas se cubren con tablones de madera que indican que el trabajo de la carpintería estaba muy avanzado. En este atuendo hay que destacar la espinillera de su pierna izquierda. Uno de los ejemplos de la artesanía del esparto es la espinillera que llevaba el hombre de Galera, que le servía para proteger su pierna a la hora de... ¿Usaban adornos? Una cuerda con 4 o 5 cuentas de collar que sujetaban totalmente la coleta. Ante estos signos de un cuidado personal muy especial, pensábamos que se trataba de una mujer. Estábamos convencidos no solo de que era una mujer, sino que era una mujer de una condición social importante.
¿Había otras tribus o poblados? No se trata de una cultura unitaria, sino que engloba una serie de comunidades que comparten una serie de rasgos, como rituales de enterramiento bajo las viviendas. En ocasiones se han encontrado esqueletos infantiles en vasijas de barro. ¿Qué plantas cultivaban? Cultivaban una gran variedad de especies, tanto cereales como leguminosas. Entre los cereales, en esta zona predomina el cultivo del trigo frente a la cebada. Se machacaba el grano para obtener la harina. Con ella se realizaban una serie de tortas de cereal o una serie de estofados. Asimismo, en La Vega se cultivarían las especies como las habas, los guisantes, es decir, toda una serie que serían la base económica de estas poblaciones. Dentro de las especies domésticas tienen mayor importancia las ovejas y las cabras. El análisis de los fósiles de los excrementos de cabras ha permitido confirmar que hace 3.500 años los animales domésticos se mantenían separados de las viviendas familiares. ¿Cómo eran sus creencias religiosas? Las familias entierran a sus muertos debajo de las casas. Se puede enterrar directamente en el centro de habitación con una fosa profunda, como sería este caso, o bien junto al fondo, en la pared trasera, de la que aquí tenemos varios ejemplos. ¿Cómo fue su entierro? Los especialistas en clínica forense han analizado la descomposición de la fauna y flora cadavérica. Los insectos y polen hallados demuestran que el cuerpo no se introdujo en su tumba hasta transcurridas 72 horas de su fallecimiento. ¿Qué ocurrió en ese periodo? Durante toda esta serie de horas, prácticamente 3 días, estuvo expuesto o al exterior de la casa o en el interior en una de las habitaciones. Con toda seguridad se expondrían también las ofrendas funerarias y que mostraban la posición . El abastecimiento de agua en el poblado se hacía principalmente del río, pero aquí tenemos un elemento que servía para almacenar agua en la parte más alta del poblado y dentro de la acrópolis. Una cisterna que está construida recortando la roca, esta capa de roca más dura, vaciando la capa de roca más blanda, que luego se cubría con barro para evitar filtraciones, y luego esta cisterna tenía una cubierta de madera que evitaba también la evaporación. ¿Qué aspecto tenía vivo? Tenía una altura de unos 60 aproximadamente, debía de estar bien alimentado, tenía una serie de características que nos demostraban que estaba en unas condiciones físicas estupendas, no había soportado tampoco unos esfuerzos, unos trabajos extraordinarios durante su vida. ¿Cómo iba peinado? Mantiene con una conservación excelente la totalidad del pelo, tanto el pelo de la cabeza, que está dispuesto y preparado de una forma muy especial. Muestra 2 trenzas laterales triangulares bajo las orejas y una coleta central que arranca de la parte posterior de la cabeza y se enrolla en los brazos con una longitud extraordinaria, aproximadamente le llegaría hasta la base de la espalda, y que está sujeta a la parte posterior de la cabeza con un coletero. ¿Cómo iba vestida? La moda en la Edad del Bronce en Castellón Alto pasaba por llevar un gorro en casi todas las épocas del año, bien para protegerse del frío como para evitar el tórrido verano. La camisola y los pantalones solían ser de lino y se confeccionaban en los telares del hogar. Los zapatos eran de esparto trenzado, sin olvidar que la suave piel curtida de los animales domésticos solía añadir un toque de distinción.
En este atuendo hay que destacar la espinillera de su pierna izquierda. Uno de los ejemplos de la artesanía del esparto es la espinillera que llevaba el hombre de galera, que le servía para proteger su pierna a la hora de... ¿Usaban adorno? Una cuerda con 4 o 5 cuentas de collar que sujetaban totalmente la coleta. Ante estos